A ver, ¿a quién no le han dicho alguna vez eso de es que eres demasiado sensible, ¿verdad? Y, es una de esas frases que duelen, que se clavan, sobre todo si viene de alguien a quien se quiere. Pero, y aquí viene lo interesante. ¿Y si el problema no fuera esa sensibilidad? ¿Y si en realidad esa frase fuera una especie de bandera roja, una señal de que estamos en una relación, bueno, emocionalmente inmadura? Pues de eso va esto de hoy. Vamos a meternos de lleno en este tema. Y para empezar, vamos a poner las cartas sobre la mesa con una idea que me parece clave. Porque, a ver, cuidarse, protegerse emocionalmente, eso no tiene nada, pero nada que ver con ser arrogante o egoísta. Poner límites no es decir soy mejor que tú. No, no. Es algo mucho más fundamental. Es decirse a uno mismo, ya está bien de ponerme por debajo de los demás. Es simplemente una cuestión de autorrespeto. Vale, pues vamos a la primera parte. Lo primero es identificar el patrón. Porque seamos sinceros, lidiar con personas que son emocionalmente inmaduras es muy confuso y a veces hasta doloroso. ¿Y por qué? Pues porque es como si las reglas del juego, las reglas de cómo nos relacionamos, fueran totalmente distintas. Es que seguro que a muchos les suena esa sensación, la de estar hablando, pero como si fueran idiomas diferentes. ¿A que sí? Es súper real. Pues justo por eso lo que vamos a ver ahora es una especie de guía, algo muy práctico, muy directo, para poder movernos en esas interacciones que, bueno, que pueden dejarnos completamente agotados. Y el primer punto, ojo, puede sonar un poco radical. Es este, no explicar nada. Ni confrontar, ni pedir explicaciones. Y la pregunta es, ¿por qué? Pues la respuesta es bastante simple. Porque no funciona. Es que no sirve de nada. Las personas con esta inmadurez emocional, por lo general, no procesan las explicaciones lógicas sobre cómo se siente uno. Es como si las palabras rebotaran. Así que, como las palabras son valiosas, lo mejor es guardarlas para quien sí tiene la capacidad de escucharlas. Pero, cuidado, esto no quiere decir que haya que volverse una persona fría o faltar al respeto, para nada. El tema es otro, es reducir la cercanía, ser un poco más reservado, que no es lo mismo que ser distante. Y aquí, fíjate qué curioso, viene la gran paradoja. Muchas veces estas personas respetan mucho más la distancia que la intimidad que se les ofrece. Y claro, esto nos lleva directos a otro punto que es, fundamental. No compartir detalles demasiado íntimos. Porque lo que para una persona es un gesto para construir cercanía, para crear confianza, para otra con un sistema emocional inmaduro, puede ser interpretado de otra forma. Lo pueden ver como una señal de debilidad, o peor, como una especie de puerta abierta para acceder a las propias vulnerabilidades. Y llegamos a una verdad que, de verdad, puede ser muy liberadora. No se trata de dejar de ser una buena persona, se trata de dejar de serlo con quien no sabe qué hacer con esa bondad. El problema es que no es la amabilidad, para nada. El problema es la incapacidad de la otra persona para recibirla de una manera sana. Y es normal que al aplicar todo esto aparezca la culpa. Es casi inevitable. Pero si eso pasa hay que recordar algo súper importante. Lo que se siente no es ego. El ego es el que diría soy mejor. No, no. Lo que está pasando en realidad es un acto de autoconsciencia. Es darse cuenta de que esa forma de vincularse hace daño y que simplemente es necesario protegerse. Vale, ahora vamos a ir un poquito más allá, a profundizar. Porque, ¿por qué nos afectan tanto, de una forma tan personal, estos patrones? Para entenderlo bien, yo creo que lo mejor es seguir el rastro de la herida, ir hasta el origen. Y es que la identidad no se construye solo con lo que sentimos, se construye con algo que podríamos llamar una programación interna. Pensadlo, en la infancia, la forma en que nos trata nuestra familia, nuestro entorno más cercano, se va convirtiendo, casi sin darnos cuenta, en la creencia que tenemos sobre quiénes somos y sobre lo que valemos. Imaginemos esto por un momento. Si a un niño, a una niña, se le minimiza una y otra vez, se le pone la etiqueta de el problemático o la dramática, si se le dice que no tiene derecho a enfadarse, o peor aún, si solo se le premia cuando es fácil, cuando no molesta, su cerebro aprende una lección que es devastadora. Para que me quieran, no puedo ser yo. Mi valor depende de que no sea yo. Y claro, aquí es donde se produce un conflicto, un choque brutal. En este tipo de familias, el niño o la niña que es más sensible, el que siente las cosas, el que pregunta, el que busca ir más allá, es visto casi como una amenaza. Un peligro para ese equilibrio familiar tan frágil y disfuncional. ¿Por qué? Porque para ellos, sentir es una amenaza. Pero para la persona sensible, sentir es la única verdad que conoce. Y aquí está la clave de todo. El punto más importante, la herida más grande, la que más duele. A menudo no es la falta de amor, es que te quisieron mal. Es un amor que confundió, que hizo dudar de la propia percepción.
Un amor que al final convenció a la persona de que su sensibilidad era efectivamente demasiado. Todo esto nos lleva a una revelación que a mí me parece, es que lo cambia todo. Y es la importancia de aprender a distinguir entre dos cosas que parecen lo mismo, pero no lo son. La sensibilidad, que es innata, la que se trae de serie, y una respuesta de supervivencia que hemos aprendido, un mecanismo de defensa, vaya. Así que la pregunta del millón es esta. ¿Se trata de una sensibilidad de nacimiento o de una hipervigilancia que se ha desarrollado por lo que hemos vivido? Es que entender bien la diferencia puede, de verdad, cambiar por completo la forma en que uno vive con esa sensibilidad. Aquí es donde podemos empezar a poner las cosas en su sitio, a diferenciar. Por un lado, la sensibilidad innata, lo que a veces se llama PAS, persona altamente sensible. Es algo que está ahí casi desde que nacemos. Es esa sensibilidad que se calma, que se nutre con el arte, con la naturaleza. Pero por otro lado, la hipervigilancia por trauma es otra cosa. Esa se dispara con estímulos sociales. Un tono de voz, una mirada, esa tensión que se palpa en el ambiente. Y lo peor es que no se calma tan fácil, ni siquiera en soledad. A ver si consigo explicarlo de forma sencilla. La diferencia principal es esta. La sensibilidad real, la de cada uno, es como un radar súper preciso que da información sobre el mundo. Ayuda a ver cosas. En cambio, la herida que se ha aprendido, eso es un sistema de alarma que está siempre encendido. Y no solo avisa, castiga, agota, está todo el rato buscando el próximo peligro. Claro, la realidad para muchísima gente es que es una mezcla de las dos cosas. Se tiene una sensibilidad innata, un don, pero se crece en un entorno que no sabe qué hacer con eso, que no lo valida. ¿Y qué pasa? Pues que ese don se mezcla, se enreda, con una hipervigilancia para protegerse. Y el resultado es un regalo que se vive como si fuera un dolor constante. Vale, una vez que tenemos esta nueva conciencia, esta nueva forma de verlo, ya podemos empezar a dibujar un nuevo mapa emocional. Vamos a trazar un camino que sea práctico, que no se quede en la teoría. Un camino no solo para sanar lo que ha pasado, sino para empezar a construir relaciones más sanas a partir de ahora. Y que quede claro, el objetivo aquí no es empezar a señalar culpables, ni cortar por lo sano de forma dramática. No, la idea es algo mucho más profundo, es reprogramar de forma consciente nuestro propio sistema interno. ¿Y cómo se hace eso? Pues mira, se empieza por aceptar las limitaciones de los demás y sobre todo por separar su forma de tratarnos de nuestro valor como personas. A partir de ahí ya se pueden construir nuevas referencias, aprender a ver la diferencia entre que te quieran y que te apoyen de verdad y al final crear una distancia que sea sana, que sea funcional. Y esta distancia funcional no es una declaración de guerra, ¿eh? Es un cambio silencioso que pasa por dentro. ¿Y en la práctica qué significa? Pues significa estar un poco menos disponible, compartir menos intimidad emocional, tener muchas menos expectativas, dejar de dar tantas explicaciones y sobre todo poner más límites internos y estar más presente en el propio mundo. Y es que aquí, justo aquí, es donde reside el poder de verdad. La tarea que tenemos por delante no es cambiar a nadie. Eso, sinceramente, es una batalla perdida. La verdadera tarea, la importante, es aprender a elegir mejor. Es tomar decisiones que vayan a favor del propio bienestar. Y me gustaría terminar con una reflexión final. ¿Y si la sensibilidad nunca fue el problema? ¿Y si nunca fue un defecto? Quizás, solo quizás, esa sensibilidad era simplemente un espejo que reflejaba verdades que un sistema, una familia, una pareja emocionalmente inmadura simplemente no podía o no quería mirar.